¿Sabías que existe una corriente psicológica que nos enseña a encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles? Conoce la vida de Viktor Frankl, un hombre cuya historia de supervivencia y búsqueda de significado inspiró al mundo. En la Viena de principios del siglo XX, Frankl fue testigo de un florecimiento cultural sin precedentes, pero también de tensiones sociales y políticas crecientes. Estas experiencias moldearon su visión del mundo y lo inspiraron para buscar respuestas a las preguntas más fundamentales sobre la existencia humana. Viktor Frankl nació en Viena en 1905, en el seno de una familia judía. Su padre fue estenógrafo parlamentario hasta llegar a ministro de Asuntos Sociales. Desde joven, mostró un interés apasionado por entender la mente humana y las cuestiones más profundas de la existencia. Su formación en medicina y psiquiatría lo llevó a enfrentarse a las teorías predominantes de su época, buscando respuestas más allá de lo superficial. Cuando era estudiante universitario, estaba envuelto en organizaciones juveniles socialistas, momento en el que Frankl empezó a interesarse por la psicología. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría desde 1933 hasta 1937, llegando a trabajar en el Hospital General de Viena. En 1942, ya dirigía el departamento de neurología del Hospital Roig Trail, el único hospital de Viena que admitía judíos. Su formación autodidacta sobre el tema incluía muchos textos sobre el psicoanálisis. Sin embargo, desde muy joven empezó a desarrollar un notable interés por la filosofía, característica que definiría su personalidad y su manera de ser. De hecho, siendo menor de edad, empezó a dar sus primeras charlas en las cuales compartía algunas de sus reflexiones. A mediados de los años 20, los trabajos de Freud sobre la salud mental y el funcionamiento de la psique habían ganado tanta notoriedad que el joven alumno no tuvo problemas para moverse como pez en el agua en una disciplina que combinaba el estudio del orgánico con la utilización de una metapsicología muy cercana a la filosofía que tanto interesaba a Frankl. En septiembre de 1942, él, su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración cercano a Praga, en Graceland. De 1942 a 1945, estuvo en 4 campos de concentración, incluyendo Auschwitz, conocido como el campo de exterminio. Lo que experimentó en esos años es inimaginable. Tras la liberación, pasó varias semanas en Múnich tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Poco a poco, va enterándose de que ninguno lo logró y vive un profundo dolor, soledad y vacío. A su regreso a Viena, le asignan un departamento en el 9º distrito, donde viviría el resto de su vida, y es nombrado jefe del Departamento de Neurología de la Policlínica de Viena, puesto que ocupó durante 25 años. El joven Frankl sabía que el sufrimiento y el conflicto existen, pero no creía que mediante una combinación entre filosofía y sus conocimientos en psicología es posible lograr un ajuste entre lo que se experimenta y el modo en el que se piensa en ello para no caer en la infelicidad. Durante sus años de formación entre los seguidores de Hitler, Viktor Frankl entró en contacto con Rudolf Allers, lo cual le llevaría a desarrollar un tipo de psicología existencial que hoy conocemos como logoterapia. Así, aunque Viktor Frankl terminase su relación académica con Adler años después, la idea de que el bienestar y la salud mental tienen mucho que ver con el modo en el que se le da sentido a la existencia vital quedó muy arraigada en la filosofía de este psiquiatra. Pero lo que llevaría a reafirmarse en sus convicciones fue una experiencia terrible y potencialmente traumática que fue su paso por los campos de concentración de los nazis. Durante sus años de estudiante, Viktor Frankl tuvo muchas ocasiones para irse familiarizando con el dolor. De hecho, se quiso especializar en el estudio y en el tratamiento de la depresión y la prevención del suicidio, lo que le llevó a ofrecer servicios de apoyo a estudiantes con exceso de estrés. Y durante los 30 años, trató a muchos pacientes en riesgo de cometer un suicidio a partir de 1938. Sin embargo, empezó a estar cada vez más acorralado por el ascenso del nazismo. En 1942, después de ser obligado a trabajar en el único hospital de la zona en el que podían trabajar judíos, Viktor fue deportado a un gueto y de allí a una serie de campos de concentración. Después del final de la guerra, Viktor Frankl fue descubriendo que muchas de las personas a las que quería habían muerto,
pero encontró una manera de encajar estas pérdidas. Según él, el simple hecho de descubrir el sentido del sufrimiento hace que éste se experimente de una manera mucho más llevadera, haciendo que éste pase a incorporarse a la narrativa propia de la propia historia vital como un elemento más, algo que no impide que se pase página y se pueda tirar para adelante. Esta idea, de hecho, coincide en gran parte con los principios de la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre y otros pensadores. Fue plasmada por Viktor Frankl en su obra más conocida, El hombre en busca de sentido, publicado en 1946, que también es un libro que sirve como introducción a lo que es la logoterapia. La obra de Viktor Frankl bebe de influencias que pueden ser rastreadas hasta hace cientos de años, cuando líderes religiosos orientales hablaban sobre cómo enfrentarse al sufrimiento combinando el modo en el que piensa él y la forma en la que los estoicos de la Grecia antigua señalaban a renunciar a las ideas preconcebidas sobre lo que genera el deseo y lo que no. De hecho, sus aportaciones a la psicología son menos importantes cuanto más nos ceñimos a la idea de que la psicología debe ser una ciencia basada en la medición y la experimentación. Sin embargo, el filtro intelectual que supuso Viktor Frankl no ha tenido a la logoterapia como su único producto. También puede considerarse que sus primeras obras sobre el análisis existencial han sentado las bases de la psicología humanista que popularizaron personas como Carl Rogers y Abraham Maslow, y que más recientemente ha alumbrado la psicología positiva, orientada a investigar temas como la autorrealización, la consecución de objetivos vitales y la felicidad. Los 39 libros de Viktor Frankl sobre el análisis existencial y logoterapia han sido traducidos a más de 50 idiomas. Obtuvo 29 doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo. A partir de 1961, Frankl mantuvo 5 puestos como profesor en los Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, Stanford, Dallas, Pittsburgh y San Diego. Viajó por todo el mundo dictando conferencias. Ganó el premio Oscar Pfister de la Sociedad Americana de Psiquiatría, así como otras distinciones de diferentes países europeos. Dio clases en la Universidad de Viena hasta los 85 años de edad de forma regular y hasta edad avanzada continuó dando conferencias. También mantuvo sus aficiones de escalar montañas, dibujar, hacer caricaturas e incluso compuso un tango a los 67 años. Obtuvo la licencia de piloto de aviación, de la que se sentía muy orgulloso. Viktor Frankl murió de un fallo cardíaco en su ciudad natal el 2 de septiembre de 1997. Su familia se mantiene activa en la propagación de la logoterapia y análisis existencial a través del Instituto Viktor Frankl en Viena. La logoterapia, creación de Viktor, aporta a todos valiosas herramientas para vivir con mayor plenitud y sentido, a pesar de las adversidades y retos que la existencia plantea en el diario vivir. La vida de Viktor Frankl es un recordatorio poderoso de la capacidad humana para encontrar luz en la oscuridad y trascender el sufrimiento. Su legado perdura en su obra y en las vidas de aquellos que han sido inspirados por su ejemplo de coraje y resiliencia. Aunque ya no esté con nosotros, su espíritu sigue vivo en cada persona que se atreve a buscar significado en un mundo a menudo caótico y sin sentido. Gracias por ver el video. En la descripción te dejo los 10 mejores libros de Viktor Frankl. Nos vemos en el siguiente.